Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Divino Canal. Antes de responder a la pregunta que da título al vídeo, me gustaría comentaros que la historia de esta Virgen es muy peculiar y lo es por varios motivos. La representación de esta Virgen a la que los madrileños rinden culto no es, como suele ser habitual, una escultura, sino que se trata de un lienzo. Pero es que la Virgen que está representada en ese lienzo es la Virgen de la Soledad. ¿Por qué se le llama entonces Virgen de la Paloma? Vale, pues aquí va una historia muy bonita. Os cuento. Las monjas del convento de San Juan de la Penitencia de Alcalá de Henares, en Madrid, habían alquilado para matadero de reses un corral de su propiedad. Y en ese corral tenían instalado un palomar. Cuando el día 1 de febrero de 1627 se celebraba una procesión para trasladar la imagen de la Virgen de las Maravillas desde el barrio de Atocha a su nueva ubicación en la calle de La Palma, una paloma blanquísima voló desde el corral acompañando a la imagen durante todo el recorrido. Avisaron a las monjas de lo que estaba ocurriendo y éstas reconocieron que era la paloma que se había escapado de su palomar. Desde entonces, el corral fue conocido como el Corral de la Paloma, y ese mismo nombre se le puso a la calle que se abrió con posterioridad. Bien, pues el lienzo de la Virgen se encontraba en ese corral próximo a la calle de la Paloma, junto a montones de leña. Un hombre, viendo el mal estado en que se encontraba la pintura, decidió dársela a unos niños que no tardaron en ponerse a jugar con el lienzo, intentando hacer una cometa. Aparece en escena Andrea Isabel Tintero, tía de uno de los niños. Esta persona tenía cierta habilidad con las manos y decide comprar el lienzo a su sobrino y restaurarlo. Satisfecha de cómo el cuadro le había quedado, decide lucirlo y lo coloca en la entrada de su casa, alumbrándolo con un farolillo en la calle de la Paloma. Muy pronto se extendió la noticia de las cualidades milagrosas de la Virgen del Portal, que así era como se denominaba inicialmente, y fue entonces cuando empezó a ser venerada por los lugareños como la Virgen de la Paloma. Esa veneración a la Virgen comienza cuando un día una conocida de Isabel llevó a su hijo recién nacido ante la Virgen para obtener su bendición. A esta mujer le siguieron otras personas y poco a poco se convirtió en un lugar de devoción. A aquel lugar acudían personas de la alta sociedad, como por ejemplo el conde de las Torres. Este hombre cayó de un caballo y se le engangrenó una pierna. Entonces se encomendó a la Virgen y sanó con gran asombro de los médicos que no se explicaban cómo había sido posible su total curación. Incluso llegó a presentarse ante la Virgen la reina María Luisa de Parma. Acudió con su hijo Fernando, el que luego sería Fernando VII, rey de España. Fernando se encontraba enfermo de escorbuto. Su madre lo encomendó a la Virgen de la Soledad y el niño y futuro rey sanó. La reina lo agradeció, entre otras cosas, costeando el mantenimiento de una lámpara perpetua. Fue tal la oleada de sanaciones que el fervor hacia la Virgen creció enormemente y las paredes del templo se vieron repletas de muletas, elementos de cera, objetos de plata. La devoción continuaba sin cesar. A ella se han ofrecido los príncipes de Asturias, los hijos de aristócratas, cigarreras, burguesas, pobres. Las madres, en su primera salida después de dar a luz, asisten a la llamada misa de paridas. Ruegan que sus hijos obtengan la protección de la Virgen. También es reconocida su fama como protectora de las embarazadas. Tal vez el pequeño abultamiento de su vientre por la propia impericia del pintor lo haya propiciado. Evidentemente, el lugar se quedó pequeño, por lo que Isabel hacía lo que podía para ampliarlo. Fue la Casa Real la que apoyó la creación de una capilla allí mismo dedicada a Nuestra Señora de la Soledad, aunque como ya he comentado antes, fuera conocida por todos como Virgen de la Paloma. Respecto al ajuar de la Virgen, decir que en el lienzo encontrado por los niños, la Virgen carecía de cualquier ornamentación. Poco a poco los donativos de fieles fueron componiendo un ajuar cuyo valor se fue incrementando. Se dotó a la Virgen de una corona adornada con piedras preciosas, después se confeccionó una aureola de rayos. En algunos momentos críticos en la historia de España, como fue en el año 1840,
tuvieron que venderse algunos de los objetos de culto. De esa manera se sufragaron los gastos de la guerra carlista. Cuando tiene lugar la invasión de los franceses, fue la propia Isabel quien se encargó de guardar el lienzo y los adornos de la Virgen. Justamente en 1813, cuando son expulsados los franceses, es cuando se produce la muerte de Isabel. Los madrileños quisieron tener un recuerdo de ella y han puesto su nombre a la calle que da acceso a la iglesia de la Paloma. En la placa que lleva su nombre se representa la escena del hallazgo del cuadro. Otro momento para recordar fue durante la Guerra Civil de 1936. En esos años se perdió una custodia de gran valor que se había depositado en el Banco de España. Durante la guerra y de forma preventiva se colocó una copia en lugar de la original y el lienzo, el verdadero, fue escondido junto a otros cuadros y fue escondido en el domicilio del por aquel entonces presidente de la Junta Parroquial. Cuando la familia se trasladó a otra calle, ocultaron la imagen en el cabecero de una cama, pero los bombardeos arrasaron la zona. La esposa del presidente reaccionó con rapidez y consiguió llevarse el testero de la cama, alegando que era suya y que no tenía dónde dormir. Finalmente consiguió esconderlo en el sótano de una farmacia de la glorieta de San Bernardo. Y una curiosidad. Al comienzo de la guerra, un zapatero, creyendo que el lienzo de la iglesia era el original, se lo llevó a su casa. Pensó que así evitaría su destrucción, por lo que al final la imagen de la Virgen fue doblemente salvada. Hoy en día el cuadro de la Virgen se encuentra en lo alto del retablo y tras el altar mayor de la iglesia de la Paloma. Esa iglesia, por cierto, fue inaugurada en 1912 con la presencia de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Una curiosidad sobre la iglesia es la disposición de los bancos en torno a la mesa de la Eucaristía, como si se tratara de una asamblea parlamentaria. Y por dar un poquito más de información, decir que el cuadro de la Virgen de la Paloma tuvo que restaurarse en el año 2016. Y ahora ya sí, voy a contestar a la pregunta de ¿por qué es la patrona de los bomberos? Parece ser que hubo un incendio en la Plaza Mayor y ese incendio no podía ser sofocado. Entonces los madrileños llevaron a distintas vírgenes para ver si conseguía ser sofocado, pero no lograban contener el fuego, hasta que llevaron al lugar el cuadro de la Virgen de la Paloma. Desde entonces, cada 15 de agosto se celebra un acto de homenaje en el que un bombero es elegido para bajar el cuadro. Se coloca en una carroza y se procesiona por las distintas calles del barrio, con la Virgen subida en un coche de bomberos. Esto se debe a que después de la Guerra Civil no había carroza para portar a la Virgen, y entonces los vecinos pidieron a un cercano cuartel de bomberos que les hicieran el favor de llevar en uno de sus coches a la Virgen de la Paloma en su recorrido por el barrio. Hasta aquí esta historia sobre la Virgen de la Paloma. Espero que te haya gustado. Si es así, le puedes dar al me gusta y suscribirte a Divino Canal. Hasta el próximo día.